Hola, buenas noches a todos contaliados. Como siempre nos vamos a esperar un par de minutitos en lo que se termina de conectar toda la gente y mientras les voy a ir compartiendo la presentación, vamos a ver un tema que realmente es algo que no, o son un par de régimen que no necesariamente es algo que se ve día con día, en la vida cotidiana de los empresarios, pero sí es un tema que realmente necesitamos conocer porque hay muchísimas ocasiones en las que no sabemos qué tipo de ingresos son los que se tienen que acumular en la declaración anual, ciertas operaciones que realizan los clientes o ciertas operaciones que realizan los empresarios y nos están escuchando empresarios y que pues realmente son cosas que sí tienen que estar pagando pues un impuesto y lleva un debido cálculo y en muchas ocasiones las desconocemos. Entonces después nos puede llegar por ahí alguna invitación por parte de Hacienda donde nos dicen que pues bueno, que nos están invitando a regularizar cierta operación. Sobre todo en este tipo de operaciones debemos estar muy al pendiente porque son las que más ruido hacen para tema de discrepancia fiscal. Todos los que no estén tan familiarizados con el tema o con el concepto de discrepancia fiscal, la discrepancia fiscal, pues bueno, es cuando tú tienes más gastos de los ingresos que generas. Y en el tipo de operaciones, por ejemplo, en la adquisición de viviendas o cuando tú vas a realizar alguna donación o recibes alguna o algo por el estilo, son este tipo de operaciones que son un poquito más grandes en tema de montos. Empiezas a despertar ciertos ruidos en la autoridad. Recuerden que los notarios hacen una actividad vulnerable para efectos de la ley antilavado de dinero y ciertas operaciones las empiezan a identificar. No es que sea una operación ilegal, simplemente si tú llegas y quieres pagar una casa en efectivo, va a haber un monto en el cual ya no te lo van a aceptar y si te lo aceptan, el notario tiene la obligación de decirle al SAT, cierto contribuyente me pagó X cantidad en efectivo. Y si tú como X contribuyente no tienes el ingreso fiscal suficiente para soportar el dinero que estás haciendo por esa operación, pues bueno, vas a empezar a tener situaciones. Entonces es muy importante que estemos muy al pendiente de estas cosas y que conozcamos qué operaciones necesitan tener pues una atención que vaya más allá de simplemente vendí, compré una casa, me hicieron una donación. Recuerden que hay ciertas cosas que son grabadas, que son exentas, que por términos de herencias, por ejemplo, son movimientos exentos, pero hay otras que no. Entonces vamos a ver ciertos puntos para efectos de que vayamos identificando de qué es lo que estamos hablando. Bueno, primero que otra cosa, vamos a ir identificando los conceptos. Adquisición, ¿qué es una adquisición de bienes? Primero, vamos a leer este concepto rapidísimo. Se consideran ingresos por adquisición de bienes las donaciones, tesoros, así como la adquisición por prescripción, las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en los bienes. En los bienes inmuebles que de conformidad con los contratos por los que se otorgó su uso o goce queden a beneficio del propietario. De entrada, yo creo que muchos de los que nos están escuchando ahorita ya identificaron un par de situaciones que comúnmente se dan, ya sea que ustedes tengan inmuebles en renta o que asesoren a contribuyentes que tengan el régimen de arrendamiento, que es algo súper común. Normalmente cuando tú rentas un bien inmueble, realizas un contrato y en muchas ocasiones este contrato incluye cierta cláusula que dice que cualquier mejora, adhesión o adecuación que se le haga al inmueble corre por cuenta del que está pagando la renta y no van a ir a cuenta de las rentas. Entonces, cuando hay este tipo de movimientos, imagínense que rentaron una casa y la casa la acondicionaron para que fueran oficinas, para que fueran consultorios, para que fuera algo que al final de cuentas pues va a ser acorde a la actividad que va a realizar la persona que les está rentando. Les cambió el piso, les hizo cubículos, a lo mejor puso puertas de cristal, instaló un sistema de alarma, todas las adecuaciones que le hizo al inmueble para que su empresa pudiera operar en el lugar que está rentando. Y luego ya después de cierto tiempo se retira esta persona y deja toda esta instalación, porque obviamente al momento de que se va, pues no va a quitar el piso, no va a dejar el piso como estaba antes, probablemente las adecuaciones que hizo pues dejarían en un mal estado el lugar y le costaría más quitarlas y volver a dejar como antes, entonces le deja adecuaciones, a lo mejor construyó un cuartito de más.
todo este tipo de cosas se considera que es un ingreso por adquisición de bienes para el dueño de la propiedad, ¿ok? Si tú fuiste de los suertudos que te encontraste un tesoro, digo, vayámonos a algo un poquito más irreal, pero que claro que puede pasar, pues también estás teniendo un ingreso por adquisición de bienes, ¿ok? Si tuviste una donación, es un ingreso por adquisición de bienes, ¿ok? La donación, acuérdense, en alguna ocasión hablamos de cuáles eran las donaciones y sobre todo en la reforma que hubo este año pasado donde regularon un poquito más a las donatarias. Acuérdense que cuando ustedes no son una donataria autorizada, el ingreso que reciben es grabado, ¿ok? Y para efectos de una donación, por ejemplo, en línea ascendiente o descendiente, sí se considera exenta de impuestos sobre la renta, pero cuando es a colaterales no. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si uno de tus hermanos te dona a ti un departamento, o si tú le donas a lo mejor a tu sobrino un terreno, o sea, cuando no son en línea recta, cuando no estamos hablando de papás hacia los hijos o hacia los nietos, o de los papás, digo, de los hijos hacia los papás, o sea, o a los abuelos, en línea recta no es grabado, pero si nos vamos ya a salirnos de esa línea, empezamos a generar impuestos. Entonces, primero que nada, tenemos que identificar cuándo sí se va a calcular el impuesto y cuándo no, y para ello debemos de conocer qué conceptos graban y qué conceptos no graban. Las donaciones a personas físicas sin actividad empresarial son exentas si no reúnen el tema de que sea en línea recta, ascendiente o descendiente, sí van a grabar, independientemente de que no tengas actividad empresarial. Este régimen es personas físicas y morales, sí. De hecho, también cuando tú haces algún tipo de donación a una persona moral que no es una donataria autorizada, esta persona moral también recibe como tal el ingreso en términos grabados y se tiene que hacer un cálculo y se paga el impuesto por este ingreso. Acuérdense, aquí la clave es que sea o no una donataria autorizada para que el ingreso pueda ser exento o que sea algún traspaso de propiedad entre ascendientes o descendientes en línea recta. Entre esposos y concubinos, sí. También estamos hablando de un tema, bueno, si es una donación entre pareja, ahí no. Pero si ya nos vamos, como les ponía el ejemplo, al tío, al sobrino, al primo, al hermano, allí sí es grabado. Las donaciones entre familiares no sé ascendientes o descendientes, si no es mayor a 600,000, creo que no se reporta ante el SAT en una declaración anual. A lo mejor, Alejandro, replanteando tu pregunta, creo que me comentas que cuando no son, aquí creo que estás hablando más bien de un tema si fuera exento. ¿Sabes? Cuando tú recibes un ingreso exento, por ejemplo, una herencia que es diferente a una donación, son dos cosas completamente diferentes. Cuando la persona fallece y te deja a ti una herencia, aunque no seas, vamos, o sea, aunque no sea mayor a los 600,000 pesos, tú tendrías pues nada más el tema de al momento de que si tú quieres enajenar ese bien que recibiste por herencia, porque la herencia como tal es exenta, pero si tú la quieres enajenar, pues ahí entrarías en un tema de que ya pagarías un impuesto. Pero sí, efectivamente, si esta herencia no es mayor a los 600,000 pesos, no tendrías la obligación de enterarla porque no te está generando un impuesto. Pero si este movimiento que estás haciendo, no estamos hablando de un tema exento como lo es una herencia, aunque no sea superior a los 600,000 pesos, de cualquier manera se tiene que enterar en la declaración anual porque se tiene que hacer un pago del impuesto. Y si fuera efectivo, es exactamente lo mismo. Tú puedes donar lo que sea, a quien sea y como quieras, nada más que la persona que lo reciba en especie, en efectivo y como lo vaya a recibir, tiene que pagar el impuesto. Vamos a empezar analizando la ley del impuesto sobre la renta. Ya saben, aquí es muy importante de hablar de dónde vienen todos estos conceptos que estamos trabajando aquí. Acuérdense, todo debe de venir obviamente fundamentado para efectos de la aplicación. Entonces, bueno, el capítulo 5 nos habla de los ingresos por adquisición de bienes y específicamente el artículo 130 nos dice
cuándo se considera un ingreso por adquisición de bien, que es lo que vimos en la lámina pasada, que era el concepto de lo que es una adquisición, y aquí estamos ya viendo una fundamentación de cómo nos están acomodando, refiriendo para efectos del cálculo del impuesto, que se considera un ingreso por adquisición de bien, y nos está hablando, que es el artículo 130, nos dice que las donaciones, los y las adquisiciones por prescripción, o los supuestos señalados en el artículo 125, que es ahorita un temita que simplemente es una situación de avalúo y del costo en el que tú vas a dar el inmueble y a quién se lo estás vendiendo y cuánto es lo que realmente vale, para efectos de que no vayamos a ser tan abusivos con el tema de en cuánto vendemos ciertas cosas. Nos ponen aquí un candadito para efectos de en cuánto vendemos ciertas propiedades, como lo dice aquí tal cual el texto. El supuesto señalado en el artículo 125 también de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla de que cuando enajenas un bien inmueble y su precio es menor al avalúo, si la diferencia es mayor al 10%, el excedente será ingreso para el comprador o para el beneficiario del inmueble. Traduciendo un poquito esta parte, yo tengo una casa y se la quiero vender a mi hermano. O se la quiero donar más bien a mi hermano, o se la quiero vender, cualquiera de las dos situaciones. Vayamos primero analizando la donación. La donación 100% grabaría para efectos de ingresos por adquisición de bienes, pero la venta de la casa no graba al 100%, ¿sale? Cuando yo vendo la casa, yo le hago pues la escritura, le digo, ¿sabes qué? La casa a mí me costó 1,000,000 de pesos, te la voy a vender en 1,500,000, pero resulta que la casa, cuando vienen y le aplican el avalúo, no cuesta 1,500,000, que es el precio pactado que yo tengo con él, sino que va a costar alrededor de 2,500,000 más o menos, o sea, casi 1,000,000 más de lo que yo ya lo había en algún momento comprado. Entonces, si el precio del avalúo es de 2,500,000 y yo se lo estoy queriendo vender en 1,500,000, obviamente, pues se lo estoy dando más barato de lo que en el mercado está. Lo que va a pasar aquí es que la diferencia arriba del 10% del precio de la operación es acumulable para el que está comprando la vivienda. ¿Por qué? Porque en automático, acuérdense que el impuesto sobre la renta lo que te grava es el aumento de tu patrimonio. Entonces, si él está pagando un costo de adquisición de 1,500,000, pero lo que está comprando realmente en avalúo y en dinero es de 2,500,000, entonces su patrimonio está aumentando en 1,000,000 de pesos. Entonces, por esta cantidad en excedente va a tener que pagar un impuesto, y el régimen por el cual va a tener que pagarlo es por el de adquisición de bienes. Entonces, aquí es donde podemos encontrar un poquito más de sentido al hecho de decir, bueno, pues te lo puedo vender al precio que sea, pero si no está a valor de mercado, vas a tener que acumular ese ingreso, porque en muchos familiares se llegan a hacer este tipo de operaciones. Pues sabes que a lo mejor la casa pues era de los dos, pero por tema de que pues te lo voy a, o sea, dame una parte porque tú estuviste metiendo dinero, no sé, llegamos a un acuerdo y te lo doy muy barato. Aquí es donde empezamos a hacer este tipo de movimientos y se tiene que pagar un impuesto por el beneficio que le estamos dando como tal a la persona. Y bueno, este punto siguiente, que es el que hablaba del tema de la renta, que es algo súper común y que se lo van a encontrar muy seguido, que es el tema de las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles, que pues bueno, son las adecuaciones que le van a hacer a cualquier inmueble que ustedes vayan a rentar. Si les dejan algún tipo de mejora en el inmueble, se va a tener que acumular. ¿Cuándo se acumula? En el momento que el contrato termine y ya esta persona no vaya a seguir gozando de estas adecuaciones y tú vayas a tener ya otra vez el control de la propiedad, se lo vas a rentar a otra persona, y obviamente por las mejoras que le hizo tu anterior inquilino, pues bueno, vas a poder rentarlo en una cantidad a lo mejor un poquito más arriba. Se tiene que hacer un avalúo. Ahorita vamos a hablar en las siguientes láminas de cómo se determina este tipo de bases gravables y demás, o cuánto es lo que vas a acumular. Obviamente es por evaluadores autorizados por el Servicio de Administración Tributaria, para decir, bueno, en cuánto fue lo que le puso de adecuaciones tu anterior inquilino y cuánto es lo que tendrías que acumular para efectos del impuesto sobre la renta. Aquí precisamente, ¿cómo se determina el importe sobre el cual se debe de pagar el impuesto? Todo debe de ser por medio de avalúos por personas
autorizadas por el SAT, por el Servicio de Administración Tributaria. Para el tema de donaciones, tesoros y adquisición por prescripción es exactamente lo mismo. La base se saca de acuerdo al avalúo que está realizando esta persona y sobre de eso se hacen unas deducciones que vamos a ver ahorita más adelante y después vamos a ver la tasa del impuesto, pero bueno, de entrada, el cuánto es el ingreso solamente lo va a determinar un valuador, ¿ok? Entonces, acá, por ejemplo, en el tema del artículo 125, que era lo que les comentaba de las adecuaciones que les pudieran llegar a hacer y dejárselas ya instaladas en un inmueble, también va a ser exactamente lo mismo. Un valuador es el que va a determinar cuál es la cantidad que se va a acumular para efectos del impuesto sobre la renta. En el caso de la venta en 1.500.000 y un avalúo es de 2.500, se acumula el millón o solo los 750. El excedente solamente y sobre el 10% de la operación. Déjenme, bueno, voy a sacar rápido mi calculadora para darles un ejemplo numérico que está realmente muy, muy sencillo. La casa yo la vendo en 1.500.000. 1.500.000, el 10% de ese 1.500.000 son 150,000 pesos. Si yo a eso le voy a sumar el 1.500.000, voy a tener, vamos, un rango, o sea, si es mayor al 10% la diferencia de en cuánto se evaluó y en cuánto yo lo voy a vender, por el excedente es por lo que se va a pagar el impuesto. En este caso, les ponía yo el ejemplo que la casa yo se la estoy vendiendo en 1.500.000, pero el valuador dice que vale 2,5 millones, ¿sale? Entonces, no va a acumular la persona a la cual yo se la voy a vender el millón completo de diferencia, sino lo que exceda del 10% sobre el avalúo. Entonces, si yo se la vendo en 1,5 millones y mi 10% es de 150,000 pesos, entonces por 1,650,000 pesos no se va a pagar el impuesto. Por el excedente es por lo que se va a pagar, que si aquí yo ya le hago la resta de los 2,5 millones, 850,000 pesos va a ser lo que va a acumular la persona a la cual se lo voy a vender, porque es lo que dice que el evaluador que vale más la casa. Entonces, ahí sí nos dan un margen del 10%, por ejemplo, si yo se lo hubiera querido vender en lugar del 1,5 millones en 1,600,000, pues no habría mayor problema, ¿sale? Porque si la casa la hubieran valuado en 1,600,000 y yo se la vendo en 1,100,000, perdón, en 1,500,000, entonces solamente le estoy dando 100,000 pesos por debajo del valor. Entonces ahí ya no aplica el tema de la adquisición del ingreso por la adquisición de bienes, solamente si rebasa este 10%. O sea, podemos hacerles un descuento del 10% sobre el valor del avalúo y allí no vamos a tener, bueno, nosotros no, la persona que la compra no va a tener problemas. Si supera esa cantidad, ahí sí va a haber un inconveniente. Bueno, un inconveniente simplemente pues va a tener que pagar el impuesto que este generaría. Ok, la declaración anual y sus deducciones autorizadas. El artículo 131 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla de qué es lo que vamos a poder disminuir de este ingreso, porque obviamente sabemos que como casi todos los regímenes del impuesto sobre la renta tenemos algunas deducciones, incluso los sueldos y salarios, que pues no nos aplica absolutamente nada adicional a las deducciones personales, que sabemos que estas son prácticamente para el 100% de los contribuyentes personas físicas, sí nos permiten hacer algún otro tipo de deducciones en este tipo de régimen. Y pues bueno, el artículo 131 nos habla de que vamos a poder disminuir del precio o más bien del costo del avalúo, que es el que ya nos va a tocar acumular, obviamente con el margen de diferencia de lo que ya habíamos hablado anteriormente, las contribuciones locales, federales, con excepción del impuesto sobre la renta. ¿Por qué el ISR no lo podemos disminuir? Porque ese es acreditable. Acuérdense, aquí estamos hablando de deducciones, una cosa es una deducción y otra cosa es un acreditamiento. El acreditamiento del pago provisional, eso ya es en la determinación del impuesto. Entonces, pues bueno, los impuestos, eso sí los vamos a poder deducir, los gastos notariales, obviamente con motivo del inmueble, no todos los gastos notariales que realicemos, sino lo que tenga que ver con el bien del cual estamos hablando. Los gastos efectuados por juicios, obviamente sabemos que hay situaciones en las cuales se tiene que pagar algún juicio testamentario, algún tema de sucesión o algo referente ya a un horario de algún abogado o algún procedimiento jurídico que tengamos que implementar. Todo esto va a ser deducible, entonces pidan factura
páguenla por medios electrónicos, porque obviamente también aplica la regla general para las deducciones. Se tienen que pagar por medios electrónicos arriba de 2,000 pesos para que pueda ser deducible y no vayamos a tener problemas con ello. Los pagos de avalúo, pues como estamos hablando de avalúos, obviamente pues el gasto del avalúo para poder saber cuánto es lo que vamos a acumular es completamente deducible. Comisiones y mediaciones, obviamente si le pagamos a un agente inmobiliario o a alguien que nos apoye con el movimiento del inmueble, pues vamos a poderle pagar a esta persona y hacer deducible el gasto que le hacemos, del pago que le hacemos al intermediario. ¿Ok? Y aquí es donde empezamos a hablar ya un tema del pago del impuesto, que en este caso estamos hablando del 20% sobre la utilidad generada. ¿Ok? Entonces aquí, tal cual el mismo artículo nos dice que sobre el ingreso, sin aplicar deducción alguna, se aplicará la tarifa del 20% y se considerará pago provisional. ¿Por qué es esto? Porque en la declaración anual, este movimiento se tiene que enterar. Ustedes hacen tal cual el tema de la compra del inmueble, ya me voy a poner por el lado del comprador, no por la parte del vendedor, porque el vendedor obviamente solo vende, recibe su dinero y listo. Pero ahora yo soy el comprador al cual le vendieron más barato y entonces ahora voy a tener que acumular un impuesto a nivel anual. Aquí, acuérdense que cuando vamos y hacemos un movimiento, el notario es quien nos hace la retención de este impuesto. Normalmente este notario pues realiza el cálculo, ya tiene el dato del avalúo, ya tiene todo el monto. Él va a hacer la retención por el tema del ingreso que estamos recibiendo y él le va a enterar ese dinero a Hacienda. Ellos tienen para enterarlo 15 días después o a más tardar el mes siguiente de cuando hicieron el movimiento notarial, ¿ok? Entonces ellos hacen la retención y a nosotros nos entregan una constancia, un documento en el cual pues nos dicen que hicieron ese movimiento. Ellos tienen que presentar por ahí un informativo en el mes de febrero en donde hacen el entero de todas las retenciones que realizaron a los contribuyentes y nosotros como personas físicas en el mes de abril vamos a realizar el cálculo de la declaración anual y para el cálculo de la declaración anual es donde vamos a meter todas estas deducciones. El notario nos va a retener sin considerar estas deducciones. Si nosotros tenemos deducciones de este tipo, que ya estamos hablando del artículo 131, pues bueno, sabemos que vamos a generar por ahí algún saldito a favor para efectos de la declaración anual, ¿sale? Pero esto solamente va a ser en la declaración anual. También causa IVA. Dependiendo de la operación, González Ramírez Julio César, dependiendo de la operación es si causa o no impuesto al valor agregado. Realmente si, por ejemplo, vas a hablar de un tema que tiene algún uso comercial, y estamos hablando de una venta de un terreno comercial o de locales comerciales o algo que tenga que ver con comercio, sí te va a generar un impuesto al valor agregado. Pero si estamos hablando de terrenos, de casas habitación, de departamentos habitacionales que sean de uso de casa habitación, ahí sí están exentos del impuesto al valor agregado. Y en todo caso, cuando generan este IVA, ese no se presenta pues en anual. Sabemos que el IVA es un pago definitivo, entonces en el mes te va a causar el impuesto al valor agregado y ese sí va a ser definitivo. Lo único que nos juega es el tema de la base para el cálculo de la declaración anual. Tú puedes tener hasta un 10 o puedes darle a la persona a la cual le vas a vender el inmueble, o tú cuando compres un inmueble te pueden hacer hasta un 10% abajo sobre el avalúo comercial que te va a hacer esta persona autorizada. Si ese 10%, el descuento que te hacen es mayor, sobre el excedente vas a acumular la diferencia. Les ponía el ejemplo, si el avalúo es de 1,5 millones, el 10% es lo único que pueden dar de descuento sobre ese avalúo. Si les hacen un 15% de descuento sobre el avalúo, van a acumular ese 5%. Si les hacen un 20% de descuento del avalúo, pues van a acumular 10% y así sucesivamente hasta llegar al precio de venta que van a pactar. Si hablamos de la venta de un local comercial, aplicaría lo del avalúo. El avalúo es, sí, en todos los casos cuando vas a hacer una enajenación de un inmueble, independientemente del uso que vaya a tener, requiere un avalúo. Entonces, si el avalúo entra en el supuesto de que lo estás dando más barato que el precio que te está dando el valuador, la diferencia va a ser acumulada, pero por el que te está comprando.
O si tú lo estás comprando, pues bueno, lo vas a acumular tú. Para que el avalúo sea deducible, tiene que realizarse por algún perito o puede ser cualquier ingeniero o arquitecto, aunque no tenga calidad de perito. Debe de ser un valuador autorizado por el Servicio de Administración Tributaria. Normalmente los que trabajan con los notarios son autorizados. Hay personas que están capacitadas para, pues ahora sí que darte el precio en comercial que pudiera llegar a tener tu inmueble, pero si no está autorizado por el SAT vas a tener que pagar otro peritaje para que el notario te pueda hacer el trámite. Siempre en notario tienen que ser personas que realicen avalúos y que estén certificados. Enajenación de bienes. Ojo, vayámonos, bueno, me voy a ir a la primera rapidísima nada más para que veamos la diferencia. Aquí estamos hablando de adquisición de bienes. Y acá en esta diapositiva estamos hablando de enajenación de bienes. ¿Se acuerdan al principio que les dije que eran dos regímenes completamente diferentes? Unos están en una parte, otros están en otra parte, todos son por el tema de la ley del impuesto sobre la renta, pero el de enajenación de bienes es otro régimen y tiene un procedimiento completamente diferente. De hecho, el de enajenación de bienes es más largo todavía y es muy importante que conozcamos porque tiene bastantes variables en cuanto al tema del cálculo del impuesto y demás, que ahorita vamos a ver. Voy a tratar de ser lo más clara posible para que queden las menos dudas que se puedan. Si el comprador es quien paga los gastos notariales, se lo puede deducir en la declaración anual. Sí, Victoria es quien nos está haciendo esta pregunta. Sí, Victoria, si tú como comprador pagas los gastos notariales, que es normalmente como ocurre, y tú tienes, vamos, te dieron un precio más abajo del avalúo comercial, vas a tener que presentar una declaración anual por ingreso de adquisición de bienes. Entonces, en la declaración anual vas a poder aplicar esa deducción. En el caso de los gastos por juicio donde nace el derecho, se refiere a los honorarios de abogados y si es así, el pago puede ser en efectivo. Sí me refiero a los gastos del abogado y todo lo que pueda derivar de un proceso de juicio y no puedes pagarlo en efectivo porque aplica la misma regla que aplica con todas las deducciones. Bueno, a menos de que estos gastos sean menores a 2,000 pesos, allí sí los puedes realizar en efectivo, pero si son mayores a 2,000 pesos, no, tienes que realizarlos por transferencia porque te van a hacer que pagues el IVA y si eres persona moral a retenerle al abogado, si el abogado es persona física, y ya entramos en otra materia, pero si tú quieres aplicar la deducción de lo que te va a cobrar el abogado por hacer el procedimiento y este cobro es mayor a 2,000 pesos, se tiene que pagar por medios electrónicos, ¿ok? La venta de una casa junto con el permiso de venta de cerveza, vinos y licores, solo se pagaría el impuesto sobre la venta de la casa. La casa tiene el negocio, un depósito de venta de cerveza, vinos y licores y el notario solo retendrá los impuestos sobre la venta de la casa o de todo. Seguramente el notario debe de hacer por ahí una revisión para saber qué es el uso, porque aquí si tú tienes un local en tu casa y el local tiene permiso, quiere decir que ese uso de suelo ya le dieron una autorización comercial. Entonces aquí se tendría que hacer una división. Por los metros cuadrados que tenga uso comercial se tiene que pagar el impuesto al valor agregado y por la casa habitación no. Entonces ahí nada más hay que checar cómo es que le van a presentar el proyecto de la escritura al notario y cómo se va a escriturar esta parte. ¿El avalúo es el valor estimado o realmente es el valor de la propiedad? El avalúo es el valor estimado. Obviamente tú puedes vender tu propiedad en lo que tú quieras siempre y cuando esa persona te la vaya a comprar, pero siempre hay estándares de acuerdo a lo que el evaluador dice. Entonces si el evaluador dice que te cuesta 1,000,000 y tú la quieres dar en 10 millones y te la compran en 10 millones, entonces pues súper bien, o sea, pero realmente es una referencia, no te obligan a que lo des a ese costo. Si el comprador lo compra al costo que tú le estás dando, está súper bien, no hay absolutamente ningún tema por ese lado. Enajenación de bienes. El concepto de enajenación de bienes es aquel en el cual las personas físicas obtienen ingresos derivados de toda transmisión de propiedad de bienes, ya sea a través de una venta, una permuta, si realizaste una permuta o vendiste algún bien inmueble, un automóvil, entre otros bienes, estás en este régimen. Ojo con esto. Ahorita vamos a ver, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, qué se considera una enajenación de un bien. Aquí no estamos hablando del que vende, estamos hablando de al que se lo dan. Artículo 119 de la ley del impuesto sobre la renta.
Se consideran ingresos por enajenación de bienes los que se deriven de los casos previstos en el Código Fiscal de la Federación. Nos vamos a ir al Código Fiscal de la Federación para que sepamos qué es lo que la ley del impuesto sobre la renta considera un ingreso por una enajenación de un bien. Acuérdense que aquí las autoridades fiscales siempre les ha gustado mandarnos de un lado a otro de acuerdo a los conceptos con tal de no poner unas letritas más en los artículos, pero bueno, aquí en la enajenación de bienes nos dice el artículo 119 que el código es quien nos va a decir que es una enajenación de un bien. Entonces, me voy a ir a la siguiente lámina que nos da directamente lo que es el artículo 14, pero esta vez del Código Fiscal de la Federación, donde nos dice cuál es la definición de una enajenación de un bien, ¿sale? Y aquí directamente nos dice absolutamente toda transmisión de propiedad, aunque en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado, también entra dentro de este régimen cualquier adjudicación, las aportaciones a una sociedad o asociación. Aquí hay que tener cuidado porque obviamente sabemos que las aportaciones a capital no son ingreso, para la empresa, pero aquí no están refiriéndose a un socio. Aquí nos dicen simplemente una aportación que se realice a una sociedad o a una asociación. ¿Qué se entiende por esto? Que si tú no eres socio de la empresa y le das un dinero a esta empresa simplemente porque quisiste dárselo y esta empresa no es una donataria autorizada, vamos poniendo un ejemplo, el hijo abre una empresa, el papá no figura en el acta constitutiva y le dice el papá al hijo, ¿sabes qué? Pues ahí te van 100,000 pesos para que arranques tu negocio, le eches ganas, todo bien y empiezas a crecer, etc, etc, etc. Desinteresadamente te doy ese dinero, la sociedad en este caso tiene un ingreso por una enajenación de un bien, ¿ok? Aquí simplemente está recibiendo un dinero que no es parte de un capital social, entonces tiende a entrar en este régimen, ¿ok? Ok. Las que se realizan mediante arrendamiento financiero, la transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho para adquirirlo que se efectúe a través de la enajenación de títulos de crédito o de la cesión de derechos de los representantes, y el de la transmisión de derechos de crédito relacionados a proveeduría de bienes. Estos dos últimos puntos vayamos haciendo referencia específicamente y se refiere a cualquier título de crédito que tú tenías el derecho de cobrar y se lo estás dando a otra persona para que lo cobre por ti porque simplemente ya no quisiste meterte en problemas, tenías un pagaré, te debía $500,000 X persona y tú ya viste 1,000 maneras de cobrarle, no te pagó o simplemente no te quieres meter en problemas con esta persona y agarras ese pagaré y se lo das a un tercero y le dices te lo regalo, ya es tuyo, si te paga pues bien, si no pues ni modo. En este caso sucede una situación muy particular. Tú tienes el título de crédito, se lo das a esta persona para que lo cobre si quiere, si puede y si no, pues bueno, era un papel simplemente y esta persona va a tener un ingreso por enajenación de un bien al momento de que la otra persona le pague, ¿sale? Si yo le doy el papel a esta persona y el pagaré lo tiene en sus manos y la otra persona tampoco, logra que el deudor pague su deuda, pues tampoco va a tener un ingreso la persona a la cual se lo di, pero si logra recuperar el dinero, quien va a acumular en este caso, pues va a ser el que cobró el dinero, porque pues tú le regalaste el documento y pues ya, él lo tiene en ese caso. Si tú lo vendes, pues bueno, va a ser un ingreso para ti por la enajenación y luego va a tener también un ingreso por la enajenación, dependiendo del monto que sea. Y esto aplica para estos dos últimos puntitos que tenemos aquí, porque al final de cuentas estás cediendo un derecho de cobro de algo que pues tú no desembolsaste, entonces vas a aumentar tu patrimonio. Volvemos al mismo supuesto que la ley del impuesto sobre la renta lo que te grava es el aumento de tu patrimonio. En el caso de que el socio aporte un bien, ¿sí se considera enajenación? No, Judith, si es un socio de la empresa y él hace una aportación a la empresa, ahí no hay un ingreso para la empresa, perdón la redundancia, pero no aplica un ingreso, solamente si las personas que están aportando un dinero a la empresa no figuran en el acta y no tiene razón del por cuál estén dando un dinero a la empresa, allí sí se consideraría. Vamos a hablar ahora de lo que no se considera, que nos habla el mismo Código Fiscal de la Federación.
No se considera ingreso por enajenación los que deriven de la transmisión de propiedades, bienes por causa de muerte. Aquí, como les digo, nos empiezan a acotar situaciones en las cuales pues no vamos a tener un tema de problema. Aquí simplemente te hacen una herencia y te están heredando porque se murió. Ojo, es muy diferente a decir, te voy a donar en vida o te voy a transmitir la propiedad en vida. O sea, si yo gozo de buena salud y tengo 10 propiedades y porque ya me retiré y no necesito esas propiedades y quiero mucho a mis sobrinos o quiero mucho a mis nietos, a mis hijos o lo que sea, pues les empiezo a hacer donaciones. A los sobrinos les va a aplicar el ingreso, a los nietos pues no, porque es una transmisión en línea recta, entonces allí no hay problema, pero eso es en vida. Si es en muerte, quien sea que reciba la herencia no va a ser grabada, ¿ok? Aquí no aplica, no importa si es ascendiente o descendiente en línea recta o no línea recta. Aquí simplemente si es porque una persona falleció y heredó sus bienes, a quien se los haya heredado no les va a aplicar ningún tipo de impuesto. La transmisión de propiedades de bienes por causa de muerte, donación o fusión de sociedades. Ojo, aquí seguimos hablando de lo mismo. Cuando nos hablan de términos de donación y nos vamos a las que específicamente la ley del impuesto sobre la renta nos dice que son exentas, porque acuérdense que el código fiscal es un tema general, pero la ley particular en la cual te está diciendo cómo se va a pagar el impuesto dependiendo del movimiento o de la operación que se va a realizar, es donde ya te dice, ok, pues en este caso, para el tema de la donación, tiene que reunir estas características para yo podértela considerar exenta. Entonces, si la donación no se da de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, que ya nos dijo que si no estamos hablando en línea recta te lo va a grabar, o si no eres una donatoria autorizada, te lo va a grabar. Aquí, pues simplemente, aunque el Código Fiscal nos diga esto, en la ley del impuesto sobre la renta vamos a tener que pagar el impuesto. Fusión de sociedades, ni los que deriven de enajenación de bonos de valores y otros títulos de crédito, siempre que el ingreso por la enajenación se considere interés en los términos del artículo 8. ¿Por qué? Porque los intereses entran en otro régimen, ¿sale? Sí se paga impuesto sobre la renta sobre los intereses, pero no en el régimen de la enajenación de bienes. Si una persona aporta un bien a una sociedad, para quien lo aporta debería de considerarlo como una enajenación porque a cambio recibirá acciones o no. Aquí es un régimen diferente, Ricardo, que estamos hablando ya de adquisición por enajenación de acciones y es otra parte de la ley del impuesto sobre la renta y tiene un tratamiento diferente. Donativos entre hermanos no está grabado en su totalidad. Hay una parte que es exenta, exactamente, no es grabada en su totalidad, pero sí está grabada. ¿Sale? En su mayoría está grabada. Hay una extensión muy chiquitita, que nos da la ley del impuesto sobre la renta. En este régimen también podemos aplicar deducciones, claro que sí. Y las deducciones que se pueden aplicar van a ser, pues obviamente las que nos van a servir para el cálculo del impuesto, que no tiene nada que ver con el régimen anterior. Este régimen tiene un cálculo diferente, ¿sale? Y aquí nos dice el artículo 121, ya ahora nos vamos a ir otra vez a la ley del impuesto sobre la renta porque ya estamos hablando del impuesto como tal. Nos dice que las personas físicas que obtengan ingresos por enajenación de bienes van a poder efectuar las siguientes deducciones. El costo comprobado de adquisición, esto es algo que no habíamos visto en el otro régimen. Ojo, costo comprobado de adquisición. Para que puedas comprobar el costo de un bien inmueble, el cual adquiriste hace muchísimos años, pues probablemente te pueda servir la escritura, los pagos del cómo realizaste esto, el CFDI, que bueno, anteriormente no era tan popular, pero ahorita ya por el tema de la enajenación de los bienes ya nos obliga a expedir un comprobante fiscal, la escritura pública, como les decía, si tienes actividad empresarial, pues sí te obliga a expedir el CFDI, y si no, con la escritura y los métodos de pago que utilizaste. Y si fue una herencia, aquí es donde hay una situación pues muy, pues no complicada, pero al final de cuentas sí te termina generando un impuesto mucho más alto porque como ya les había dicho anteriormente, la herencia no grava impuesto. Entonces, como no grava, pues no tiene costo de adquisición. Es algo que aumenta tu patrimonio, sí, pero por el hecho de ser una herencia no te da, un costo de adquisición. Entonces, si tú recibes una herencia y luego quieres vender ese inmueble, el 100% de lo que recibes es un ingreso, ¿sale? Aquí no hay un costo de adquisición. Aquí lo que nos están diciendo que podemos deducir es el costo comprobado de la adquisición.
El importe de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones cuando se enajenen los bienes inmuebles. En este punto es importante aclarar, los mantenimientos no van a aplicar, solamente construcciones, adiciones o mejoras que le hagas. Si tú quieres meter los gastos de plomería, no te van a ser deducibles. Si quieres meter los gastos del eléctrico, tampoco. Si quieres meter a lo mejor la pintura que le pusiste porque ya se te desgastó la anterior, tampoco. Entonces, ese tipo de cositas hay que tenerlas muy aparte. Vamos a poder presentar las facturas, pero en el cálculo no vamos a poder aplicar la deducción. Ok, los gastos notariales, pues sabemos también por efecto si estamos utilizando bienes inmuebles o para alguna operación estamos necesitando el honorario de un notario, vamos a poder deducir este costo también. Los pagos efectuados con motivo de avalúo, porque también nos tiene que ver un poquito aquí el tema del avalúo, también van a ser deducibles. Las comisiones y mediaciones pagadas por el enajenante también van a ser deducibles. Y ojo, aquí solamente nos dice la diferencia va a ser la base. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en las láminas siguientes nos va a hablar de cómo se calcula el impuesto precisamente para este régimen, no para el otro tiene un cálculo diferente, pero para este necesitamos conocer la base después de las deducciones. Y obviamente va a ser para el tema de la declaración anual. Me voy a ir a la siguiente diapositiva y nos vamos a ir directamente al artículo 120 en donde nos habla de los años de uso de esta propiedad, como nos lo comentaba ahorita, creo que, déjenme me acuerdo, Diana nos comentaba o nos hacía referencia al tema de los años que utilizamos la propiedad. Aquí nos dice cómo se va a dividir la ganancia acumulable y no acumulable. Y no nos vayamos a confundir, el que diga no acumulable no quiere decir que no va a pagar un impuesto, simplemente que no se va a acumular al resto de nuestros demás ingresos. Entonces hay que poner un poquito de atención en esta parte porque nos va a dar el parteaguas para saber cómo se hace el cálculo del impuesto por este tipo de ingresos. El artículo 120 nos dice que la ganancia se va a dividir entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la de la enajenación, sin exceder de 20 años, que era una de las preguntas que nos hacían. El hecho de que tú tengas más de 20 años usando la propiedad no quiere decir que no vas a pagar un impuesto, simplemente que como tope tu división para sacar la ganancia acumulable va a ser de 20. ¿Ok? ¿Cómo es esto? ¿Se acuerdan que les dije? En la lámina pasada vamos a determinar cuánto es la base para el cálculo. ¿Cómo se determina aquí? Simplemente en cuánto vendiste el bien, disminuyendo todas estas deducciones que nos está permitiendo el artículo 121 y por la diferencia se va a realizar este cálculo que nos dice el artículo 120. ¿Cuánto es la ganancia? De hecho, en la última laminita les pongo un ejemplo numérico rapidísimo para que podamos acotar un poquito más estos puntos que estamos viendo, pero primero vamos a ver la fundamentación. Sabemos por ende que la ganancia pues es lo que costó menos lo que nos costó igual a la ganancia por la operación. Eso se va a dividir entre 20 y el resultado de esa división va a ser la ganancia que se va a sumar a los demás ingresos acumulables del ejercicio. Ojo, esto siempre y cuando tengamos más ingresos acumulables, porque si no tenemos más ingresos acumulables, simplemente ese va a ser nuestro único ingreso y se le va a aplicar la tarifa del 152, que es la de la declaración anual. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ahorita vamos a ver más adelante cómo es que numéricamente funciona esto. La parte de la ganancia no acumulable se multiplicará por la tasa del impuesto que se obtenga conforme al siguiente párrafo y el impuesto que resulte al calculado conforme a la fracción que antecede. Parece trabalenguas, pero realmente no está tan difícil. Ahorita vamos a ver más adelante en la siguiente lámina cómo es que se calcula este punto, ¿ok? Para que no se me asusten. Realmente la interpretación de la ley es, ya una vez que lo vemos en ejemplo numérico decimos, qué fácil estaba, pero al principio lo leemos y decimos, híjole, es que ya me revolví porque como que antecede la que sigue y demás. Entonces, pues bueno. ¿Cómo se determina la ganancia no acumulable? La ganancia no acumulable, acuérdense que es no es que no pague el impuesto, simplemente se paga de diferente manera. ¿Se acuerdan que en el párrafo anterior o en la lámina pasada determinamos la ganancia acumulable? La ganancia no acumulable, pues bueno, es la diferencia. Ok, el contribuyente podrá optar por calcular la tasa que se refiere al párrafo que antecede conforme a lo dispuesto cualquiera de los dos siguientes incisos. Tenemos dos opciones. Podrá, acuérdense que cuando la ley nos dice deberá, es sí o sí lo tenemos que hacer, pero cuando nos dice podrá optar, pues es uno u otro, o sea, no nos obliga realmente a que utilicemos uno de los dos, es el que nos convenga más. Obviamente aquí sí vamos a aplicar el tema de que el que me convenga
es el que voy a utilizar. Y la opción A nos dice que se va a aplicar la tarifa que resulte conforme al artículo 152 de la ley de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos, en el año en que se realizó la enajenación, disminuyendo por las deducciones autorizadas de la propia ley, con excepción de las establecidas en las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 151. Para aclararles cuáles son estas, está hablando de las deducciones personales, ¿ok? Las deducciones personales no van a entrar en este cálculo, el resto de las deducciones sí, que el resto de las deducciones pues son el tema del avalúo, del notario, del costo de adquisición, o sea, todo eso tal cual. Y el resultado que obtengamos se va a dividir entre la cantidad por la que se aplicó la tarifa y el cociente será la tasa. ¿Ok? Y el segundo nos dice la tasa promedio que resulte de sumar las tasas calculadas conforme a lo previsto en el inciso anterior para los últimos 5 ejercicios, incluye el en el que se realizó la enajenación y dividida entre 5, y allí vamos a determinar otra tasa. Tenemos que hacer ambos cálculos para ver cuál es la que nos conviene más, pero ¿cuándo es cuando ni siquiera nos tenemos que preocupar por la opción B? Cuando sea un contribuyente que solamente haya realizado ese movimiento y no tenga algún tipo de actividad empresarial. ¿Por qué? Pues porque no va a tener historial hacia atrás. ¿Ok? Entonces, si no tiene historial hacia atrás y hacemos el cálculo, nos va a dar la misma tasa de la opción A que de la opción B. Me voy a ir rápido a la siguiente lámina para que veamos el ejemplo numérico y pues entendamos un poquito más cuáles son estos puntos de los cuales estamos hablando y realmente pues nos quede un poquito más claro. Aquí les puse un ejemplo del ingreso según avalúo o precio pactado. Ojo, aquí es diferente. Aquí no me habla del ingreso por la adquisición de bienes. Aquí es por la enajenación de un bien, que es diferente. Aquí puede ser precio pactado o precio según avalúo, como haya sido la operación, porque en este caso quien va a hacer la acumulación pues es quien reciba el ingreso por la enajenación de este inmueble. Si ponemos un ejemplo de que el precio pactado fue de 4 millones, mis deducciones autorizadas fueran de 2 millones, vamos poniendo números cerrados, pues bueno, mi base para el cálculo del impuesto es de 2 millones. Estos 2 millones de deducciones autorizadas son estas de acá, ¿sale? Las del artículo 121, para que vayamos asentando los puntos y que la práctica, perdón, la teoría que acabamos de ver, pues lo empecemos a poner en la práctica rapidísimo. El artículo 121 son estos 2 millones que estamos viendo aquí. Y la base para el cálculo del impuesto, pues obviamente es la diferencia. ¿Ok? Aquí estamos poniendo un ejemplo de un bien que se utilizó 15 años, ¿sale? No 20 años, porque acuérdense que como tope es de 20. Si el bien se utilizó 21, 22, 23, nosotros solamente vamos a poder aplicar la división entre 20 años. Entonces aquí en la matemática lo que va a aplicar es que los 2 millones lo vamos a dividir así tal cual entre 15. Y nos va a dar 133,333.33 de ganancia acumulable. Esta ganancia acumulable la vamos a meter directamente a la tarifa del 152 para determinar el impuesto anual. ¿Sale? Si tenemos nosotros algún otro tipo de ingreso, por ejemplo, por actividad empresarial y profesional, vamos a acumular ya, dependiendo de cómo nos haya salido la base gravable para efectos de esta actividad, le vamos a sumar el ingreso de la ganancia acumulable y a la suma de todo, ya después de las deducciones de cada régimen, le vamos a aplicar la tarifa del 152 y vamos a determinar un impuesto. ¿Ok? Y la ganancia no acumulable vamos a sacar el impuesto conforme a alguno de estos dos incisos, ya sea el inciso A o el inciso B. El impuesto sobre la ganancia no acumulable, en este caso yo ya lo saqué aquí directamente, que es de 0.1137, pero ¿cómo se determina? Que es lo importante. Para los que no nos puedan acompañar en el webinar, en la masterclass, porque en la masterclass pues vamos a verlo ya en un ejemplo con papel de trabajo, en Excel y demás, les voy a decir rapidísimo cómo se calcula. La tarifa del 152 es la tarifa de la declaración anual, ¿sale? La elevada a los 12 meses y nos sirve para calcular cualquier impuesto anual de cualquier régimen. Entonces, lo que vamos a hacer es que estos 133,000 pesos que tenemos aquí, lo vamos a meter directamente a esta tarifa. Y según la opción A,
nos dice que le vamos a determinar el impuesto a los 133,000 pesos para efectos de saber cuánto es lo que va a ser nuestro factor o nuestro factor o nuestro cociente para determinar la base por la cual vamos a calcular la ganancia no acumulable. Simplemente agarramos estos 133,000, le determinamos el impuesto de acuerdo al 152, que es pues el límite inferior por el porcentaje más la cuota fija, y el impuesto que nos determine los 133,000 pesos, vamos a dividirlo entre los 133,000 pesos y nos va a dar un porcentaje directo, que es más o menos como si hiciéramos la determinación de la base, o sea, más o menos debe de coincidir un poquito más abajo tal vez del porcentaje, si no me equivoco, para esos 133 es alrededor del 21%. Entonces, aquí determinamos el impuesto en base al 152 y el impuesto que determinamos lo dividimos entre los 133 y nos va a dar el factor de 0.1137. Esos 0.1137 es lo que vamos a multiplicarle a la ganancia no acumulable. ¿Sale? Que la ganancia no acumulable es la diferencia sobre la base del cálculo del impuesto. Ya sé que parece trabalenguas, pero les digo, aquí por ejemplo, la base del cálculo del impuesto es la diferencia de la utilidad. Son 2 millones. A los 2 millones le restamos los 133 que ya determinamos aquí arribita, y esos 133 más el 1.800.000 nos van a dar los 2 millones. Lo de arriba es ganancia acumulable y lo de abajo es ganancia no acumulable. A la ganancia no acumulable le corresponde este impuesto. Sale que son 202.240 por el 1.800.000, porque ese factor del 0.1137 lo sacamos con la determinación del impuesto de los 133,000 pesos de acuerdo a la tarifa del 152. ¿Ok? Y si esta persona no tuvo ingresos en años pasados, pues si nosotros determinamos el factor de acuerdo al inciso B, nos va a dar el mismo factor de 0.1137. Pero si sí tuvo ingresos, lo que vamos a hacer es determinar el factor de acuerdo a los ingresos acumulables de los 5 ejercicios pasados y vamos a ver cuál de los dos nos conviene más. Si nos conviene más el factor que se determinó de los años pasados o el factor que se determinó del impuesto acumulable, entonces ahí el que sea menor es el que vamos a utilizar para efectos del impuesto del ingreso no acumulable. Y todo esto se suma para la declaración anual. Si es ganancia no acumulable, ¿por qué se acumula para impuestos? Esto nos lo pregunta Erika. Como les decía al principio, Erika, no es que no sea acumulable para efectos del impuesto sobre la renta, simplemente que no se acumula con el resto de tus ingresos, que son las cosas que se diferencian. Por ambos montos se paga un impuesto, no te está manejando el concepto de ingreso exento. Si aquí dijera que no, en lugar de ganancia no acumulable nos dijera un ingreso exento, entonces si es exento no paga impuesto, pero como lo único que está haciendo es diciéndonos, ok, de lo que ganaste, porque si te acumulo el 100%, te voy a dar en la torre, a lo mejor en tu porcentaje que habías estado pagando durante todo el año, te voy a partir el bien en dos partes. Lo que me vas a acumular al resto de tus ingresos y lo que no me vas a acumular al resto de tus ingresos. Si la pura operación que tuviste es esto y no tienes otros ingresos, entonces prácticamente vas a salir tablas en la declaración anual, porque los impuestos se van a pagar de acuerdo a cada uno de los dos factores, ¿sale? Pero si tienes más ingresos es cuando de repente les aumenta el impuesto sobre la renta, porque imagínate que por tu actividad empresarial siempre habías estado pagando ingresos sobre el porcentaje del 21%, pero de repente tuviste un movimiento extraordinario y tu tarifa del 21% se te votó al 35%. Entonces ahí es donde la autoridad te dice, bueno, no te voy a decir que me acumules todo, pero una parte sí me lo vas a sumar a los demás y me vas a hacer la determinación del impuesto conforme al resto. Y por lo otro me pagas con una tarifa diferente. ¿Sale? Al final de cuentas se paga por ambos, pero no te impacta tanto en tu porcentaje mensual. Y en caso de enajenación de casa habitación, ¿cómo aplica? La enajenación de casa habitación, cuando es tu primera enajenación y no has enajenado una en, si no me equivoco, son como 5 o 6 años y no es superior a un factor que se calcula con UMAS, puede llegar a ser exenta la primera enajenación. Hay que revisar las extensiones en la ley del impuesto sobre la renta. Y por el excedente sí se grava impuestos, pero si tú vendiste una segunda casa o tercer casa en poco tiempo, ya vas a empezar a hacer la acumulación por la enajenación de bienes. Se pueden deducir los gastos notariales cuando realizo la venta de un inmueble.
aun cuando al momento de que yo adquirí el bien inmueble tuve ingresos por adquisición y en su momento deduje el gasto notarial. Seguramente vas a hacer otro gasto notarial al momento de que realizas la venta del bien inmueble, porque si tú no pagas los gastos otra vez, no los puedes aplicar como deducción. Karina, espero haber resolvido tu pregunta. Ese 0.1137 sale de hacer la determinación del impuesto de la ganancia acumulable. Esos 133,000 pesos le vamos a sacar el impuesto de acuerdo a la tarifa del 152, del artículo 152 de la ley del impuesto sobre la renta. Y cuando determinamos el impuesto lo dividimos entre 133,000. Y lo que nos dé, ese es el factor por el cual vamos a pagar el impuesto sobre la ganancia no acumulable. Y pues bueno, chicos, como siempre es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos en este horario. Siempre aceptamos sugerencias de todo, horario, temario, y sobre todo retroalimentación de la información que les estamos dando. Y pues cualquier cosa estamos a la orden. Que tengan excelente noche y gracias a todos por habernos acompañado.